Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Muy buenas noches, muy buen mediodía. Buenas noches. Y para quien nos esté escuchando a través de algún otro medio de comunicación, como puede ser las redes o como puede ser el podcast, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar este otro programa de Matria con la editorial del día. Pero no vamos a hacer ninguna otra presentación. Los que tengan algún comentario o lo hacen a partir de las redes, vamos a presentar las líneas de comunicación. Algún comentario a partir de nuestras redes, Matria, Permacultura en Instagram o en Facebook. Por si quieren sumar algún comentario, algún aporte a este programa, les dejamos nuestras redes. Hoy para abordar algo más de la mirada conceptual de la permacultura, que tiene que ver específicamente con aquellos temas que nos convocan, el pico del petróleo, la energía, el decrecimiento. Así que de todo eso va a ir el programa de hoy. Muy bien. Estaba previsto decir lo de los medios, así que lo vamos a ir diciendo en distintos momentos del programa. Pero arrancamos con toda la data para que si tienen ganas de participar, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, a nosotros el ida y vuelta, lo puedan hacer. Dicho todo esto, hecha la apertura de este programa, ahora sí vamos a inaugurar el tema del día con una editorial. Del descenso energético a diversificar la matriz. Vivir bien, vivir mejor, crecer, mejorar la calidad de vida, progresar, son ideas asociadas a aumentar la acumulación de materia y el uso de energía vistas desde la cultura del consumo. Los indicadores de mejorías que muestran los gobiernos, que interesan a la economía clásica, que valoran quienes consumen guiados por las publicidades, son números que buscan graficar una escalera que siempre quiere subir. El aumento del PBI, el aumento de los volúmenes de producción, el aumento del consumo, como toda categoría que se precie de ser valorada en la cosmovisión moderna, se juzga desde la métrica del crecimiento. Todo debe aumentar todo el tiempo. Consumo y producción son semidioses que iluminan a toda una cultura devota y sacrificada por verlos engordar. Consumo y producción son los modernos altares donde se sacrifica todo lo que se interponga a sus alturas. Y desde este ritual, sahumado por la política, la economía, la educación y cuanto reproduzcan las miradas de este mundo en retirada, se oculta la base de las bases, el núcleo de la fiesta, el cimiento de tanto vértigo. En términos puramente materiales, todo lo que crece a contramano de la naturaleza, de la vida, de la paz, lo hace solo gracias a que se dispone de petróleo. Se acabó la fiesta, es el título del último libro de Richard Heimberg, que grafica con lenguaje popular lo que sigue al pico del petróleo. Y los caminos para salirnos de esta fiesta, a la que seguro el grueso de la humanidad no participó, sino con algunas alegrías mínimas, nos invita a rediseñarlo todo, para iniciar y habitar una nueva celebración, la era del descenso energético, del decrecimiento económico y de la regeneración del planeta y la humanidad. Los mapas para este nuevo viaje están plasmados en las miradas de los pueblos raíces del mundo y en la pedagogía de la madre naturaleza, que desde hace millones de años reproduce abundancia en cada rincón del globo, y amamanta a cada célula y cada mineral con lo suficiente para eternizar la maravilla. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, lo quieran o no, a la era donde la abundancia ya no se compra en el mercado, sino que resulta del diálogo con la naturaleza. Bienvenides, estén preparados o no, a una actualidad donde el crecimiento que valoramos ya no será el de la numerología del capital, sino la de las relaciones humanas, la de la salubridad física y espiritual, la del arte, de los alimentos saludables. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, lo hayan notado o no,
a un mundo que está mutando hacia la cultura permanente a partir de nuestras acciones. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La 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 ta ra ta ra ta ra ta ra la 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 realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso 2 palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té. Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, 2 copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La 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 pararara, voy a ver. Bueno, y con la bellísima interpretación de su propio tema de Laura Itandewi, mexicana ella, este tema bellísimo, Yo no necesito, que abre el tema que nos hemos propuesto convidarles hoy desde la permacultura, ¿no? Esta idea de empezar a preguntarnos, como decía el editorial, cuánto es lo que debemos consumir, para qué tipo de planeta, para qué tipo de forma de vida. Así que de eso vamos a convidarles hoy en nuestro Mate te lo cuenta y te lo canta. Así que repetimos, Yo no necesito mucho, de Laura Itandewi. Hermoso tema, hermosa interpretación, muy novedosa, muy bella. Bueno, acá estamos. Ya hemos hablado antes de Pico del Petróleo, introducimos ese tema en el otro programa. Hoy vamos a partir de ahí, de retomar un poquito este concepto y de ir profundizando en qué decimos cuando decimos descenso energético. Claro, para quienes escuchan por primera vez este programa o no han escuchado el programa anterior donde hemos hablado de Pico del Petróleo, les contamos muy brevemente que la permacultura se propone como una ciencia de diseño holístico para diseñar, para co-crear, para crear entre todos una nueva forma de reproducir la vida en respuesta al agotamiento de los recursos no renovables y como enfoco al petróleo, ¿no? Iba a decir varias cosas, pero bueno, teniendo enfoco al consumo de petróleo. Entonces en otro momento hemos contado de que desde el año 2018 hacia acá, hacia adelante, la humanidad camina en una nueva era, en un nuevo momento histórico donde año a año, ciclo a ciclo, vamos a tener disponible para toda la humanidad
cada vez menos petróleo. Y eso nos pone frente a un escenario nuevo, a una posibilidad única de refundar la cultura, de repensar todo lo que hacemos, porque básicamente todo lo que desde hace 150 años venimos haciendo en forma material y desde ahí en forma también social, tiene que ver con el uso de este recurso. Entonces, esta era, los co-creadores de la permacultura la denominaron la era del descenso energético. Pero no es el descenso de la energía total, sino es básicamente el descenso en el consumo y uso de la energía no renovable, como son los combustibles fósiles. Una especie de afán por despetrolar la cultura, vamos a decir. Hablábamos en el otro programa de que de repente nos obnubilamos con las potencialidades de esta energía y como humanidad hemos hecho todo en torno a eso. También dijimos que las grandes responsabilidades en torno a este mal uso de los recursos no renovables está en manos de grandes empresarios, que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad creo que bastante pequeña en comparación, pero desde nosotros también podemos crear otros mundos y a eso apuntamos desde la permacultura. Y en algún punto, aparentemente la historia nos deja en un lugar donde no vamos a poder decidir seguir reproduciendo la cultura con el petróleo como lo hemos hecho, porque llegamos a un límite físico. Acá es importante pararse. Entonces la propuesta es, bueno, cada quien va a deber resolver o decidir qué paradigma nuevo va a utilizar o qué nuevas metodologías y técnicas va a reutilizar para proyectarse, digo, en lo personal, en lo comunitario, en una ecorregión, y luego cada país lo tiene que hacer. Hay algunos países que tienen algún grado de avance mayor respecto a caminar por dejar su matriz energética soportada por fuentes renovables. Caso casi extremo y único es Islandia, cuyo 95% de la energía que usa, un país que tiene el 95% de esa energía de fuentes renovables, pero al margen de que es una excepción y que a veces desde la publicidad se nos la presenta como un camino a seguir. Bueno, es una situación casi única por el lugar geográfico donde está Islandia y la posibilidad de obtener una fuente de energía como la geotérmica en un lugar casi único. El resto del planeta va a deber, tiene que hacer o tenemos que hacer un camino que nos va a interpelar, nos va a provocar y nos va a hacer preguntas y respuestas. La permacultura es una de estas posibilidades de hacerse preguntas y respuestas, porque, por sobre todo y por lo que lo estamos convidando, es porque nos permite llevar esas preguntas y esas respuestas al plano cotidiano, al qué hago yo acá y ahora, viviendo en Tras la Sierra, viviendo en la ciudad de Córdoba capital, viviendo en la Pampa cordobesa, viviendo al lado de la sierra, al lado de la costa, al lado del mar, el Mar del Plata. Así que el desafío y el convite que les vamos a traer hoy es a guiarnos un poco en base a la permacultura sobre cómo caminaríamos o cómo nos proponemos caminar desde este preciso momento en la era del descenso energético. En el otro programa también hablábamos de los principios de la permacultura, de los principios éticos sobre los cuales se basa para desarrollarse esta invitación a una ciencia de diseño holístico. Hablábamos de que esos principios éticos son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y el compartir con equidad. Desarrollamos brevemente eso y hoy vamos a nombrar algunos de los principios de diseño que son como una especie de guías a la hora de pensarnos en un reordenamiento regenerativo de nuestro territorio. Vamos a nombrar algunos de la mano de esto que estamos trayéndoles hoy, que es pensar en la matriz energética con la cual nos alimentamos en nuestra vida en diferentes dimensiones. Vamos a hablar de esas diferentes dimensiones, una dimensión más micro que es yo y mi casa, yo y mi entorno más cercano, y después cómo eso también se puede proyectar en pensarnos en una esfera un poco más macro. Así que bueno, vamos a ir andando por esos caminos. Uno de los principios que le vamos a convidar para pensarnos en este programa es el principio número 2, que habla de capturar y almacenar energías, y también otro principio que nos trae la frase soluciones pequeñas y lentas, lo cual parece algo antisistémico ya, pensar en soluciones pequeñas y lentas en una sociedad donde todo va muy rápido, donde todo crece, como decíamos en la editorial, en volúmenes y en velocidades cada vez mayores. La permacultura nos invita a
repensarnos en esta nueva reconfiguración desde esta perspectiva. Bueno, quiero transformar mi entorno, me agarra la desesperación y lo quiero ya. Bueno, ese ya, para estas ciencias de diseño, tiene que ver con primero poder observar ese espacio, entendernos dentro de ese lugar, de ese entorno en el que vivimos, e ir dialogando con las posibilidades que tengo de ir transitando un cambio, una transición, que también es una palabra bastante clave dentro del ámbito de la permacultura, hacia esta nueva forma de vida de manera pequeña y lenta. Estos dos principios lo hemos nombrado en otro momento, lo vamos a refrescar para quienes, de nuevo, recién se están sumando a las visiones de la permacultura. Están propuestos, forman parte de 12 principios de diseño que propone David Holmgren, uno de los co-creadores de la permacultura. Aparecen muy desarrollados en forma amplia y pedagógica en un libro de tapa verde que algunos y algunas permacultores y permacultoras denominan la Biblia de la permacultura. Es un libro publicado por Holmgren en el 2007, un libro que se llama así, Principios y Senderos de la Permacultura. Y es un libro donde se desarrollan en profundidad estos principios. Holmgren dice que estos principios él los toma, él se inspira para nombrarlos y para generarlos como un icono que nos sirve para caminar en el diseño. Él los toma de formas en cómo trabaja la naturaleza y formas y modelos de diseño que han utilizado las comunidades raíces del mundo, que han logrado reproducir modelos culturales que han perdurado mucho más en el tiempo que el que tenemos actual, ¿no? Recordemos, este modelo cultural, el que usamos todos los días, es un modelo que apenas lleva caminado en el mundo 150 años, y si bien ha tomado casi todo el planeta, parece no tener mucha proyección en el tiempo, justamente por estar basado en una fuente de materia y energía que se está agotando, ¿bien? Así que bueno, esto voy a nombrarlo yo de nuevo, Lauri, este principio que propone almacenar y capturar energías. Ahora vamos a charlar un poquito de cómo hago para en mi cotidiano almacenar y capturar energía, pensando en mis necesidades, en mis demandas. Y el segundo, caminar a partir de soluciones lentas, ¿bien? Es linda esta palabra de la transición, porque de lo que se trata es de tampoco paralizarnos frente a la posibilidad de un escenario caótico, inestable. No, de lo que se trata es que tenemos que tomar medidas o acciones cotidianas, pequeñas, chiquititas, que nos permitan, que nos enciendan de mucha esperanza, sabiendo que además de transformar nuestras vidas, con estas pequeñas soluciones, pequeñas y lentas, vamos a irradiar en nuestros medios y en nuestras comunidades soluciones que luego se van a extender. Y acá opera, nosotros hemos sido testigos de muchos de estos casos, que ya también los vamos a ir contando, el efecto contagio en el buen sentido de la palabra. En esas pequeñas acciones que nos damos permiso de llevar a cabo en nuestro proyecto de vida, en nuestro campo, en nuestra huerta, en nuestra casa. De repente llega un vecino y te dice: ay, ¿vos cómo haces vos con esto? ¿Cómo es que vos, pequeño productor de colmenas, lo haces de esta manera y te va mejor que a mí, que tengo una gran producción? ¿O cómo es que a vos, familia con estas pocas hectáreas, estás transicionando a la agroecología, estás teniendo estos rindes? Como que empiezan a pasar en estas soluciones como más micro y pequeñas un efecto contagio que genera después una transformación macro que la vamos viviendo y la estamos constatando. Nosotros, como decíamos en el primer programa, venimos de la militancia en los pueblos fumigados. Hace 10 años o más, pensar en ferias agroecológicas y en nodos de consumo orgánico en la manera en que está extendido hoy era casi impensado, lo veíamos en un horizonte muy lejano, y no a muchos años de eso, hoy es algo bastante cotidiano para muchas personas, incluso en las grandes ciudades. Entonces, sobrevaloremos eso que parece pequeño y lento, porque termina catalizando cambios muy profundos. Tiene que ver con aquella editorial donde hablamos del efecto mariposa, ¿no? Ese pequeño efecto que puede generar el aleteo de una mariposa, dice la teoría de Lorenz, puede generar un huracán en algún lugar del mundo. Y bueno, vamos a caminar con estos pequeños aleteos de mariposa que puede llegar a ser este convite, esta charla, este caminar por algunos tips a modo pedagógico, ¿no? ¿Qué podemos contar para prepararnos y caminar en el descenso energético? Que no es una propuesta de escasez, queremos retomar este concepto. La era nos está proponiendo un nuevo modelo de mundo donde tal vez generemos o podamos habitar otros niveles de abundancia de otras categorías. Tal vez sí tengamos que renunciar con el tiempo
a esta abundancia de consumo de electrodomésticos, abundancia de consumos de ciertos medios de información, abundancia en el consumo de utilizar las ciudades con grandes tecnologías y grandes infraestructuras, y tal vez nos vamos a convidar a pasar ahora a otras abundancias, las relaciones humanas, la belleza, el arte, el tiempo de calidad, el ocio, la maravilla. Así que para ir caminando hacia eso, vamos a empezar a charlar sobre la matriz energética. ¿Qué es esto de la matriz energética? Podríamos llegar a decir que es todo ese entramado de energía que necesitamos para sustentar las necesidades de nuestra vida cotidiana. Si, por ejemplo, pensamos en nuestra casa, y este va a ser el primer convite en este programa, casi a modo pedagógico, mientras nos están escuchando, les vamos a preguntar cómo es la matriz energética de la casa de cada una de ustedes que nos esté escuchando. ¿De qué manera calefaccionan su casa? ¿De dónde se abastece ese artefacto con el cual calefaccionan su casa? ¿Con qué energía? ¿De qué manera refrigeran su casa cuando hace mucho calor? ¿De dónde sale esa energía? ¿De qué manera se ilumina y se sustenta todos los artefactos que se enchufan? Somos una gran cultura del enchufe. O si tienen algún otro artefacto que tenga otra fuente de energía. Y en estas pequeñas preguntas, imaginamos que cada uno de repente se va a parar y va a ver, o va a decir, ah, mira, nunca pensé en esto, o sí, siempre pensé en esto y no sé cómo hacer porque vivo en el medio de una ciudad. Pero nos gustaría como convidarnos a todos, primero empezar a pensar dentro de ese esquema de consumo que tenemos como cultura, abrir un poquito más la perspectiva y ver de dónde viene todo ese caudal energético que está sustentando mi vida y que está supliendo las necesidades. Después de eso, vamos a empezar a dar algunas respuestas de cómo sería diversificar la matriz energética. Porque hemos hablado de descenso energético y también vamos a sumar a ese concepto el de diversificación energética. Claro, porque al fondo, como hemos relatado en la editorial, al fondo y como hemos contado en algún otro programa, nuestra cultura, que parece tener grandes elementos distintivos de tecnología, se soporta solo en una fuente energética principal. Hay varias, porque no vamos a decir que la única fuente de energía que tiene nuestro país es el petróleo líquido y gaseoso. También tenemos algo de producción de energía nuclear, una energía que también está en duda sobre la perspectiva de seguir usándola. Tenemos algo de producción de energía hidroeléctrica en centrales hidroeléctricas, pero en nuestro país el 80% de toda la energía que se consume en el día viene del gas y del petróleo líquido. Así que si quisiésemos como país hacer una transición hacia otro modelo energético, deberíamos repensar ese 80%. Bien, hay un 7% que viene de lo nuclear. Si alguien quiere cuestionar lo nuclear, tenemos que pensar también en cómo reemplazamos eso. Deberíamos pensar mucho más que cómo reemplazamos. Deberíamos también pensarnos si habría alguna perspectiva de disminuir ese consumo energético. Si todo este consumo energético representa necesidades verdaderamente sustanciales. A lo mejor algunas de ellas están relacionadas con necesidades ociosas o con consumos que no son importantes para una cultura de vistas a una transición a una era de descenso energético. Pero yendo ahora de ahí hasta nuestra casa, ante estas preguntas que hizo Laura, tal vez vamos a observar de que en la mayoría de casos calentamos nuestras viviendas con gas natural, las enfriamos con electricidad a partir del uso de aire acondicionado, de split, de ventiladores, iluminamos con electricidad, cocinamos con gas, y que al fondo de todo lo que movemos y todas las demandas que tenemos está siempre la red eléctrica y el abastecimiento de la red de gas. Esas dos fuentes nos dejan en una relación de vulnerabilidad con nuestros proveedores. Bien, en la medida en que nuestros proveedores tengan sus instalaciones en perfecto estado, nosotros somos suministrados por energía, pero cuando algo falla, todo mi sistema falla. Entonces, frente a esta especie de monocultura o monoconsumo de energía, la propuesta de diversificar la matriz nos va a convidar a repensar cada una de esas demandas. Entonces podemos empezar, por ejemplo, Laura, por la casa, por cómo enfriamos, cómo calefaccionamos y qué tiene la permacultura para ofrecer en ese abordaje. Para responder a eso y para ampliar, voy a traer una premisa de la permacultura que dice que cada función importante esté sostenida por varios elementos.
Entonces ahí este es un desafío a esa monocultura del consumo energético y nos empezamos a preguntar, por ejemplo, si tenemos que pensar en, ahora que estamos con estos calores, en enfriar nuestra casa. Una que tenemos más a mano es lo que nombraba Marco recién: enchufo el ventilador, enchufo el aire acondicionado, pero sí, ahora nos ponemos a desandar un poco más eso y a ampliar la perspectiva de cómo se podría generar fresco en una casa. Podría apuntar a que si yo estoy en proceso de hacerme mi casa o de mejorar la construcción de mi casa, podría mirar hacia el bioclimatismo, que sería como una solución de arranque, donde yo voy a pensar mi casa en la ubicación que tenga respecto al sol, a las convecciones de aire, a cómo voy a ir ubicando cada ventana y cada habitación de esa casa para que haya una estrategia climática dentro, que era algo que antes se tenía mucho en cuenta, ¿no? Si vamos a una casa de campo de nuestros abuelos, por lo general estaban ubicadas hacia el norte, tenían un sótano para refrigerar alimentos y ahí ya vamos metiendo otra cosa, ¿no? No había posibilidad en ese momento de enchufar nada ni de disponer de una energía tan abundante como tuvimos en todos estos años. Entonces había muchas estrategias que tenían que ver con la bioclimática. Después también podemos hablar de los biomateriales, ¿no? El bioclimatismo tiene que ver más con la estrategia de ubicación de una estructura, y los biomateriales tienen que ver de qué están hechas las paredes de mi casa. Entonces, entre cemento y barro, todos tenemos la anécdota, o muchos, de, fui a la casita del bisabuelo en el campo, que es de adobones de 40, y me meto adentro y es una frescura. Entonces hay algo que va hablando de que podemos resolver de otras maneras y mucho más resilientes, que es otra palabra que vamos a introducir. Así como Marcos trajo lo de la vulnerabilidad, hemos construido formas de vida dependientes de una energía que se han vuelto muy vulnerables. Si podemos diversificar, vamos a citar a otro concepto a desarrollar en la próxima parte, que es la resiliencia. ¿Cómo vuelvo cada vez más resiliente mi forma de vida? La resiliencia como este concepto que, aplicado a los diseños, nos dicen nos proponen diseñar sistemas que ante perturbaciones externas puedan seguir estables, puedan estabilizarse, no pierdan el control. Entonces, como dice ahora, como dicen la familia, los chicos y las chicas de Dura Tierra, vamos a creer que hay un mundo nuevo. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarva. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera.
cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los dementos de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Saravá. Ahí pasaba Saravá, una canción contundente, bellísima, en la interpretación de Dura Tierra. Letra y música de Juan Pablo Zaraco, el guitarrista de Dura Tierra, tremendo tema, y nos gusta para este momento. Es como un grito, ¿no? De bueno, basta, hay que empezar algo nuevo, hay que empezarlo de nuevo. Canciones nuevas. Canciones nuevas. Se vienen las canciones nuevas, se vienen los diseños nuevos, se vienen las matrices energéticas nuevas. Vamos dándole letra a los futuros compositores y compositoras que quieran hacer canciones regenerativas. Mira qué lindo concepto. Sí, hermoso. Bueno, acá se han dado una charla mientras Saravá de fondo, muy inspiradora para esta segunda parte. Totalmente, charlamos de ejemplos, porque de lo que se trata tampoco es de hacer una nueva panacea de, por ejemplo, en reemplazo de el petróleo y de la energía eléctrica de la red, de hacer una panacea de la energía solar fotovoltaica. Tampoco es la única respuesta o la gran respuesta. La idea no es transformar los viejos consumos en abastecerlos con una nueva fuente de energía que pareciera ser la respuesta, porque también tiene sus limitaciones la energía fotovoltaica, aunque es útil en muchos casos, pero de lo que se trata de nuevo es que nuestra mirada pueda desarmar todo lo que le pasa a nuestra casa y que podamos abarcar los consumos de calidad que queremos. Queremos vivir en una casa que sea fresca en verano y que sea calefaccionada en invierno. Eso se puede hacer en forma pasiva. Vamos a sugerir acá, agarren el cuadernito, anoten con el lapicero, o tomen o escriben el celu. Les recomendamos ver el documental El Guerrero de la Basura, con la historia del arquitecto Reynolds, el creador de las naves tierra, de la Hership, donde él en un momento combina un concepto muy interesante. Si hay arquitectos del otro lado escuchándonos, van a cabecear, que tiene que ver con el bioclimatismo, con un diseño tal, a partir del uso de materiales, que para el caso de las Hership no son biomateriales en su totalidad, pero bueno, podemos hablar un poco, a partir del diseño bioclimático, generar hogares que cumplen esta función de que sean cálidos en invierno y frescos en el verano en forma pasiva, sin asistencia. Reynolds, de hecho, en una parte dice, si usaste una estufa o si usaste un aire acondicionado, es porque algo hiciste mal, diseñaste mal. La casa debería poder diseñarse plenamente con buen bioclimatismo, esté donde estés. De hecho, sus experiencias principales o las donde él va poniendo a punto su técnica, las naves tierra, la hace en el desierto de Nuevo México, me parece que es, en Estados Unidos, donde llega a ser en invierno menos 20 grados centígrados. Y él, en un momento dado en el documental, véanlo, es muy, muy pedagógico, muy agradable, se pasa de rosca en el diseño y termina derritiendo plásticos adentro de las casas de haber acumulado tanta energía radiante del sol en el invierno en el desierto de Nuevo México. Así que ese es el desafío. Acá en Argentina hay mucha experiencia de Hership, pero acá en el Valle nomás o a poquitos kilómetros del lugar donde estés, seguramente hay un arquitecto, arquitecta o diseñadores que tengan muy en claro el bioclimatismo, para que partamos desde ahí. Desde ahí ya podemos empezar a desarmar la matriz, o a empezar a caminar el descenso energético y empezar a despetrolar al menos el fresco del verano y el calor que necesitamos en el invierno. También esta ineficiencia energética con la que nos hemos acostumbrado a convivir tiene mucho que ver con la gran urbanización de la humanidad. En la vida rural, en todos los lugares, ha habido en general mucha conexión con la naturaleza y la conciencia de por dónde sale el sol, por dónde
se mete, en qué momentos o en qué lugar de mi predio hay un sol más intenso que en otro, en qué momentos del año, como esa relación con la naturaleza es muy propia de la vida rural de todos los lugares. La humanidad, de la mano de esta era de consumo de petróleo, se ha urbanizado muchísimo. Ha habido una gran migración del campo a la ciudad, y en la ciudad nos pasa que muchas veces no sabemos ni de dónde sale el sol, ni a dónde están los puntos cardinales. La ubicación de los edificios y de las construcciones en general no tienen que ver con el bioclimatismo, entonces perdemos de vista eso y solo nos hemos concentrado en sostener eso de alguna manera. En estos momentos con los calores que hay, bueno, compro, en vez de un aire acondicionado, compro 2 y salta la térmica de toda la cuadra, y voy y llamo a la empresa de turno y me enojo porque yo pago el servicio y quiero que eso funcione, pero no estamos pudiendo ver que más allá de ese servicio está pasando algo, que es esta crisis energética que también nos pone en cuestión a los consumidores. No es solamente yo consumo, pago y quiero esto, sino, bueno, está pasando algo que quizás nos está pasando por primera vez en la humanidad, y la invitación de nosotros desde acá y desde la permacultura es repensarnos incluso en cuáles son nuestras necesidades, que es un tema que surgía recién, ¿no? Si yo vivo en la ciudad y de repente me quiero ir a vivir a un lugar rural, pero quiero seguir sosteniendo el mismo modelo de vida que tenía, con las mismas escalas de confort que tenía, sin moverme ni un poquito de ahí, es muy probable que vuelva a replicar la misma lógica, pero ahora eco, ¿no? Como lo eco que se vuelve un poco moda, pero que sigo sosteniendo los mismos modelos de consumo que en la otra forma. Entonces también esta invitación no es solo a cambiarnos de matriz energética, sino a poder poner en cuestión cuáles son mis necesidades básicas y las necesidades que tengo para el placer, pero abordadas desde otro lugar. Entendemos que este debate o este abordaje está atravesado, claro, por diferencias sociales. Las clases altas consumen en niveles inconmensurablemente mayores que las clases medias, y las clases medias inconmensurablemente mayor que las clases bajas, ¿no? Pero al menos tenemos que tirar el tema arriba de la mesa, porque tenemos que empezar a caminar ya desde el aquí y la ahora, y desde cada experiencia la transición. Bien, cada quien va a tener que llevar este planteo a su propia vida, porque aparentemente el Estado, los estados ni las empresas están atendiendo esto desde la urgencia y desde la necesidad de cubrirnos la respuesta a todo. Así que desde acá lo vamos a decir, somos súper conscientes y tenemos muy en claro que esto está abordado por el capitalismo con una gran asimetría. Hoy el planeta, las 8.000 personas más ricas del planeta concentran la mitad de la riqueza de todo el planeta. Es una concentración que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad, y esto está reflejado acá. De hecho, el consumo de la clase media norteamericana, hay un ejemplo muy gráfico, que es: si todo el planeta consumiese como consume la clase media norteamericana, harían falta 8 planetas. Pero tampoco hay que rasgarse la vestidura. Si todo el mundo consumiese como la clase media de la ciudad de Buenos Aires, harían falta 2 planetas. Bien, tampoco estamos muy lejos de la problemática. A partir de agosto de este año, al igual que de agosto del año pasado, el planeta entró en default ambiental, es decir, todo el planeta consume 1.5 la capacidad de carga del planeta. Creo que era 1.7, pero era 1. Algo. Es decir, estamos sobredemandando lo que el planeta puede dar. ¿Y en qué se traduce eso? En deforestaciones, en comunidades campesinas expulsadas, desalojadas. Esto se traduce en un cuarto de la población mundial que no llega a alimentarse, a cumplir con la carga de nutrientes necesaria por día. Esto se traduce en cambio climático. Esto se traduce en la guerra entre Ucrania y Rusia por la geopolítica mundial. Esto se traduce en tantas locuras como incluso, bueno, vamos a decir lo más cotidiano que tenemos, la locura de construir un país como Qatar con tanto lujo arriba de un desierto. Eso es la matriz dependiente del petróleo, y eso es lo que ha hecho el petróleo, eso es lo que hemos hecho como cultura occidental y moderna con el petróleo en este planeta. Entonces la invitación, amén de todas esas lecturas que necesitamos hacer para poder dar un debate a toda escala, nos interpela y nos obliga a que, bueno, tengo que pensar ya hoy en mi casa, porque aparentemente hoy el sistema de electricidad no me está pudiendo responder a mi propia demanda, ¿no? Así que hay que empezar a rediseñar nuestras casas, rediseñar cómo consumimos, cómo guardamos los alimentos. Acá aparecen las posibilidades de infinidad de tecnologías que en la permacultura tomamos, y que invito a la Lauri que empiece a graficar.
Voy a solo nombrar, sabíamos que este programa iba a ser como de abrir más ventanitas para seguir profundizando. Solo son programas de abertura, no vamos a tratar nunca nada. Esto es solamente abrir temas. Nos pasa que planificamos el programa y decimos necesitamos 3 horas para hablar de esto. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí como algunos nombres que queden flotando, porque me imagino que todos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hago entonces para refrigerar mi casa? ¿Y cómo hago con la heladera y con el calefactor? Entonces, bueno, vamos a decir que si pensamos, por ejemplo, en el calor de mi casa, aparte del calefactor que habitualmente tengo, podría tener una estufa rusa, una estufa de masa térmica que se abastezca con leña, pero que además sea eficiente energéticamente, entonces no tenga que usar tanta leña para calentarla, sino que sea más una estrategia de construcción de ese artefacto. Podríamos hablar también de que podría enfriar mi casa con fitotermia, con geotermia, y solo voy a decir eso. Podemos tener heladera, pero podemos tener para los alimentos una refresquera, que es una tecnología muy antigua que solo consiste en un jarro adentro del otro con una pared de arena, y ahí puedo conservar los alimentos perfectamente y el agua fresca en verano. Nosotros en nuestra casa la tenemos. Podemos volver a los sótanos, los viejos sótanos, sumamente necesario, y que van a tener que volver a nuestros hogares. Bueno, y así podríamos seguir. Podemos hablar de biodigestores para producir biogás. Podemos hablar, claro, de paneles solares. Sería hermoso entender las limitaciones, los pros y los contras de esa tecnología. Tenemos que hablar de los termotanques solares. Todas tecnologías que podemos ir sumando de a poquito en nuestras viviendas. Claro que cuando dijiste leña, seguramente del otro lado alguien ya se le hartó y pensó que eso ya no era lo eco. Pero como estamos en la permacultura, nosotros promovemos que el diseño de cada proyecto produzca la leña que va a demandar esa casa, esa vivienda o todos los hogares que haya en ese lugar. Tenemos que hacernos cargo de que tenemos que producir la energía en nuestro propio lugar, y vamos a tener que volver a producir leña. Hay que reforestarlo todo, no solamente para volver a nutrir el planeta de masa boscosa, sino para obtener de ella una fuente de energía renovable de gran aporte que históricamente tuvo la humanidad y que de golpe la hemos reemplazado solo por gas. Y para ir cerrando y ya pasar a la última parte del programa, no vamos a dejar de mencionar que si pensamos un poquito a nivel macro, nos salimos un poquito de nuestra casa y pensamos de dónde viene el alimento que consumimos, acá en Tras la Sierra está muy a mano poder producir tu alimento o comprarle al amigo, a la amiga que tiene la producción de huerta y que te lo trae hasta tu casa, y eso ya es producción local. Y ahí estamos también hablando de descenso energético o de diversificación de la matriz energética, porque dejamos de traer los alimentos de muchísimos kilómetros en camiones para poder llegarme en la bici a la huerta del amigo y comprar lo que necesito para mi cotidiano, porque eso también hemos hecho como cultura empetrolada, permitirnos traer alimentos que antes se producían al lado de mi casa, de un país del lado del mío ahora, con un montón de kilómetros en el medio. Entonces de eso también se trata, empezar a pensar en cambiar la matriz energética. Busquen ahí, si les interesa el tema, el concepto de el alimento kilometral, que nos habla de esto, de cuántos kilómetros lleva nuestro plato de comida. Hay una práctica muy interesante, muy pedagógica, que plantea eso. Al momento de sentarte a comer, mirar todos los ingredientes que tiene tu plato y pensar cuántos kilómetros ha sumado ese plato de comida. Y eso empieza a graficar lo que acaba de decir Lauri. También empezar a hacer consumo local nos empieza a no solamente acercar un poquito más a armonizar con la era del descenso energético, sino a tomar real dimensión de cómo mi ecorregión debería abastecerme un porcentaje grueso de lo que nos alimentamos. Sobre estos temas vamos a hablar en muchos más programas. Deberíamos hablar también de cómo llega el agua a nuestros hogares, si llega por gravedad, si llega por sistemas de bombeo, cómo nos transportamos, hasta dónde, qué transportes son eficientes o no. Eso en la ruralidad tiene un abordaje, en la urbanización tiene otro. Podríamos hablar muchísimo sobre la sobrepoblación en las ciudades. Recuerden, les damos un dato muy concreto que va a ser publicado. Cuando se publiquen los datos del censo, vamos a saber que en Argentina hoy el 95% de la población vive en ciudades. Un momento histórico que es bastante representativo de lo que pasa en todo el planeta, que nos hace graficar de cómo es que todo el planeta, todo el territorio nutre a esas ciudades, algunas de las cuales son megaciudades, de alimento y de energía. Bueno, eso se logra gracias y todo a que hay esta fuente de energía que vamos a volver a nombrar, que es el petróleo. Y para ir cerrando un poco
esto que hemos abierto en términos teóricos, en términos conceptuales, o el convite de hoy, un concepto del que no hemos hablado mucho, pero que lo citamos en la editorial, que es el concepto del decrecimiento, ¿no? Esto es como una teoría económica, de la cual en un momento vamos a hablar, que tiene algunos referentes en el mundo. Podemos tal vez también en algún momento hacer una nota a algunos amigos economistas, que sobre todo a Tomás de Humanos, que es un seguidor de Magnif, que es un teórico del decrecimiento, porque el planteo es que las variables con las que, como decía la editorial, las variables con las que estamos acostumbrados a comulgar y a las que elogiamos, la idea de que todo crece, de que crece la economía, de que crece el PBI, de que crece el empleo, son parte de la trampa, ¿bien? De nuevo, no tomen como esto de que vamos a plantear un mundo de escasez y un mundo de no trabajo, pero sí de poner en duda cómo no puede operar todo el planeta encima de dinámicas de crecimiento constante, porque pasa esto, que a partir de agosto estamos gastando una cuota parte de reserva del planeta que nos proyecta a muy mediano plazo en el tiempo o muy corto plazo con mucha incertidumbre. Así que, para ir cerrando este momento, recuerden estas palabras, tenganla en cuenta, curioseenla, búsquenla: decrecimiento económico, descenso energético, regeneración de la sociedades tierra. En transición, comunidades en transición también ahí lo dejamos. Resiliencia, otra palabra para que tengamos en cuenta y para invitarles. Sí. No, vamos. Ya pasamos a la parte final. Vamos a entrar en el descenso de este Mate te lo cuenta y te lo canta de hoy. Y para cerrar el programa de hoy, donde hemos hablado de simplicidad, de vernos en una vida más tranqui, en cuestionar nuestras necesidades, vamos a cerrar con una chacarearita de la autoría de Macor, como decimos en la familia, y música del Beco Sánchez, La Montonada, que se llama así porque, ¿cuánta vos? Porque hemos amontonado coplitas, básicamente, son coplitas que cantamos en las pachas, amontonada, así que terminamos bailando una chacarearita. Vamos. Estas copitas que salen de mi boca para afuera, no las hice, ellas me hacen, yendo y viniendo me arreglan. La copla es palabra justa, en su rima es elegancia, sabiduría que junta el pueblo y le da crianza. Yo no vivo donde vivo, yo vivo donde me expando. Lo que toco y lo que digo me anda multiplicando. Yo sé que la copla sabe lo que hemos olvidado, bien sabe de dónde venimos, como sabe a dónde vamos. Algo de mí es europeo, algo indio, algo africano, mezcla viento, tierra y cielo, somos los americanos. Tengo criollo, 2 abuelos y tengo 2 nonos gringos, en ellos soy hombre nuevo, cósmico pueblo amerindio. ¡Bueno! Nuestra casita es empeño de la pacha y sus semillas, nos abunda en lo pequeño, lo simple nos maravilla, de lo que arde en mi existencia. Yo soy un agradecido, semilla de 2 cadencias, ramallales mis amigos.